Bueno, gente, espero que anden bien. Si vieron el primer video, ya sabrán de qué les estoy hablando. La rajadura es esta, para los desconfiados, los que dicen: ah, seguro no puso la rejilla, por eso tuvo que saltar de nuevo. Bueno, la rejilla ahí está puesta, está desde ayer puesta. A lo que voy es que, bueno, tengo que reparar esa rajadura. La señora, bueno, dice que ve luz, así que debe ser bastante profunda. Vamos a hacerle unas buenas llaves ahí, quizás, vaya que ahora mirándolo bien, calar y poner un pedacito de malla para unir. Bueno, acá debe haber una separación hay que ver cómo es la estructura, ¿no? Hay que ver con qué uno se encuentra, pero me parece que hay una parte de la pared que no se está haciendo solidaria con la otra. Obviamente esto no influiría en nada, pero me encomendaron la tarea y bueno, lo voy a hacer, lo voy a desarrollar. Cuando estén trabajando a modo profesional, por favor, no dejen herramientas sobre las escaleras, colgadas por ahí, arriba de los aires, que después se caen, pasan las cosas. Tampoco se pongan colgadas en los bolsillos, las herramientas. Ustedes saben cómo trabajar bien. O háganlo como yo. Bueno, nada, les quería dejar este videito para que vean que es verdad que la rajadura está. Me encomendaron esta tarea. Las herramientas, además de burlarme de Larry, tenían una utilidad, que era la de sacar este aire, que tengo que bajarlo para poder arreglar esa rajadura, porque pega toda la vuelta. Así que nada, bueno, ahí tenemos la cartuchera con la moladora, un disco flap, está la agujereadora, todas cosas que fui trayendo con la soguita, como para, bueno, en fin, desarrollar esta tarea. Les mando un saludo. Sigan viendo.